Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de Ingeniería Química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Bueno, buenos días compañeros, yo soy Alan Morales y les voy a presentar un artículo acerca del desempeño de diferentes de empaque en inferiores evaporativos, un estudio comparativo. Este es un artículo presentado por el Departamento de Ingeniería Mecánica del Instituto de Tecnología de Gandhi, en Odisha, India. Publicado por la International Journal of Engineering Science and Computing en 2016, por los autores Shekhar, Suman, el Dr. Moharana y Seth. Este es un poco del contenido del que les voy a exponer. Les voy a dar una breve introducción, los materiales y métodos utilizados, un análisis de resultados y la discusión de estos resultados, y por último, una conclusión para ver cuál es el más eficiente. El enfriamiento evaporativo utiliza menos energía, alrededor de 7 veces menos que los métodos convencionales. Es necesario que en nuestro ambiente exista un control de emisión de gases invernadero. Este equipo no utiliza ningún compresor o gas refrigerante y puede utilizarse fácilmente en diferentes campos de aplicación. Y en nuestra actualidad es la solución más verde, entre comillas, para entornos de aire acondicionado. En este artículo los investigadores han elegido 6 tipos diferentes de materiales de empaque, y estos fueron comparados para obtener cuál era el mejor en cuanto a rendimiento. Hablando económicamente, cada empaque tiene una contribución insignificante a una causa común, que es el enfriamiento de algún espacio cerrado o otros lugares en donde se pueda buscar la sensación de confort. Estos empaques son fácilmente reemplazables y el mantenimiento de estos es relativamente sencillo. Este mecanismo evaporativo es de otra manera como la forma en la que el cuerpo transpira para enfriarse a sí mismo, en donde la transferencia de calor del cuerpo depende de la tasa de evaporación de agua, o sea, todo sudor se evapora. Esta rapidez, a su vez, depende de la temperatura, humedad del aire, así como la presión que tengamos en el lugar donde estemos. Convencionalmente, los enfriadores evaporativos, los empaques de estos, viruta de madera o lana de madera y fibra de coco. La escala laboratorio del experimento y los arreglos fueron fabricados y probados. El empaque de fibra de coco fue analizado y comparado con los empaques de madera comerciales. Asimismo, los tubos de cerámico, acero inoxidable y láminas de metal galvanizado fueron comparados y probados. Los materiales y métodos utilizados. Bueno, nosotros sabemos que el enfriamiento evaporativo es un fenómeno donde la evaporación de un líquido es transferido al aire del ambiente. Esta evaporación absorbe el calor latente del aire, causando un enfriamiento. Para encontrar la cantidad de agua evaporada en el aire, la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo son indispensables. Este enfriamiento evaporativo es más eficiente cuando la diferencia de estas dos temperaturas es mayor y la humedad del ambiente es baja, ya que cuando estas temperaturas se mantienen en los mismos valores, la evaporación de agua no ocurre, es decir, no hay transferencia de calor. El diseño para este experimento del enfriador evaporativo se compone de una caja cúbica con láminas de metal, empaques largos posicionados verticalmente, un ventilador propulsado por un motor eléctrico, una bomba de agua y un sistema de distribución del agua.
Y por último, en el fondo encontramos un depósito del agua. Podemos ver que aquí el depósito del agua cubre totalmente la bomba, que es una bomba sumergible. Después esta tiene una manguera conectada hacia la distribución del agua y esta agua escurre sobre los empaques. Además de un termómetro para medir la temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco. Y un anemómetro, el artículo menciona que es un anemómetro de hilo térmico que se utiliza para medir la velocidad del ventilador. Los materiales para los empaques fueron el de viruta de madera o lana de madera, cus, que es un tipo de planta, y lo que se utiliza para el empaque es la raíz seca, fibra de coco y acero inoxidable. Dos pequeños empaques de fibra de coco de diferentes arreglos físicos fueron probados usando la escala laboratorio del experimento. Los resultados de estos experimentos mostraban que la eficiencia del empaque fabricado era del 50%, mientras que el del comercial fue de 47%. El análisis del desempeño del enfriador fue evaluado utilizando los empaques ya antes mencionados. Se compararon estos seis tipos de empaques de viruta de madera, fibra de coco, malla de alambre de acero, el empaque de CUS, un empaque de láminas galvánicas y por último tubos de material cerámico. Estos fueron los resultados obtenidos por los investigadores. Bueno, aquí se presenta una gráfica de velocidad contra el consumo de agua, en donde la velocidad está en revoluciones por minuto y el consumo de agua está en litros por minuto. Aquí se compararon 4 tipos de empaques: el de viruta de madera, el de fibra de coco, el de malla de alambre y el de CUS. Analizando esta gráfica, podemos observar que el consumo de agua lo presenta el empaque de madera. En segundo lugar está el de fibra de coco, después el de malla de alambre de acero y por último, en un mucho menor empaque de CUS, podemos observar que el consumo del empaque de madera se promedia entre los 0.23-0.24 litros por minuto, mientras que el empaque de CUS tiene un consumo mucho menor, yendo desde los 0.1 hasta por debajo de los 0.05 litros por minuto. Esto se ve disminuido conforme a las revoluciones por minuto, ya que en un principio el empaque se tiene que empapar y pues tiene un mayor consumo, y después nada más está recirculando el agua a través del empaque. En esta gráfica podemos observar la eficiencia de los materiales de empaque. En general, la eficiencia de todos aumenta proporcionalmente con la velocidad del ventilador. El más eficiente es el de CUS, seguido por el de madera. En tercer lugar está el de fibra de coco. Y por último, el de malla de alambre de acero. El artículo menciona que a pesar de la baja eficiencia de la malla de alambre, este puede ser usado en lugares donde la humedad relativa es alta. Podemos observar que el empaque de CUS está en un promedio de eficiencia del 75%, va desde el 70% hasta el 80%. Después le sigue el de madera, que va desde un 70% hasta un 85% más o menos. Después le siguen el de fibra de coco y el de malla de alambre, que los dos empiezan en una eficiencia del 50% a una velocidad mínima, y el de fibra alcanza una eficiencia del 70%, mientras que el de malla de alambre de acero se mantiene alrededor de los 50-51% de eficiencia. En esa tercera gráfica se presenta la velocidad del ventilador contra la velocidad del aire en metros sobre segundos, en donde se nos muestra que la resistencia de flujo de aire en el empaque de CUS, seguido por el de malla de alambre de acero,
Por consiguiente, el empaque de madera y el de fibra de coco mostraron una velocidad mayor de salida, lo que nos da una mejor distribución del aire en el cuarto que necesitemos enfriar. Aquí la distribución de aire depende de la naturaleza del empaque y del arreglo de cómo esté acomodadas las fibras, ¿no? Podemos observar que la mayor salida de aire nos los da el de fibra de coco y el de empaque de madera. Y hasta aquí llegaron las pruebas con estos 4 materiales. Nos faltan los tubos cerámicos y las láminas galvánicas, que a continuación se van a explicar cómo se obtuvieron. Bueno, sabemos que los materiales cerámicos tienen una estructura cristalina total o parcialmente amorfa. Esto quiere decir que las partículas que conforman este sólido no poseen una estructura ordenada, lo que le da sus propiedades características. Entre los sólidos más amorfos más conocidos está el vidrio. Los objetos de cerámica están hechos de arcilla mezclados con otros materiales y endurecidos con un tratamiento térmico después de obtener una mezcla adecuada. Estos materiales son resistentes ante la reacción química, siendo sometidos a los ambientes ácidos y cáusticos, además de su conocida tolerancia a altas temperaturas, llegando hasta valores de 1600 grados centígrados. Se encontró que la eficiencia de enfriamiento promedio era del 72%. Aquí no se menciona si se hicieron las pruebas con los tubos cerámicos, probablemente que fue sacado de alguna literatura, pues que tampoco menciona de dónde fue sacado. Para el caso de las láminas de metal galvanizado, los sistemas de enfriamiento por evaporación normalmente utilizan de celulosa, que son como los empaques de cartón convencionales que vemos en el mercado, relativamente costosos, utilizados tanto en residencias como en comercios. Sin embargo, los minerales y el polvo acumulados durante el funcionamiento del equipo acortan la vida de estos empaques. Las de galvanizado cuentan con un tratamiento de zinc fundido para protegerlas de la corrosión y potenciar su fuerza ante la abrasión. Para este diseño en específico, el agua gotea por la parte superior, distribuyendo el agua uniformemente por pequeñas aperturas entre las láminas. El aire ambiental es empleado evaporando estas gotas de agua y de la humedad que retiene la superficie de las láminas mojadas, estas dispuestas en un arreglo de zigzag. Las dimensiones de las láminas fueron de 50 centímetros por alto y para la profundidad del arreglo en zigzag fueron de 5 centímetros. La manera en la que se distribuye el agua entre las láminas difiere de los diseños comerciales de los sistemas de enfriamiento. Como podemos observar en el diseño anterior, se tenía una bomba sumergible en la que una manguera mojaba los empaques, pero aquí podemos ver que es un baño como más uniforme que permite que las gotas caigan entre los espacios de las láminas. Específicamente para este experimento se utilizaron láminas de 0.3 milímetros de grosor y 63 láminas verticalmente alineadas en serie, una al lado de la otra, como se puede observar en esta imagen. Aquí podemos ver que esta es la entrada del aire, aquí caen las gotas y por acá sale el aire frío. En esta tabla se registraron los datos de temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo, tanto del exterior como del interior acondicionado, la humedad relativa de ambos espacios y la temperatura del depósito de agua para diferentes profundidades del empaque. Las dos temperaturas son utilizadas para medir la temperatura relativa del exterior y el interior acondicionado. Aquí advierte que los sensores deben evitar la radiación indirecta y las gotas de agua para obtener lecturas más apegadas a la realidad de temperatura y de humedad. Aquí también menciona que la temperatura del agua del depósito se midió a través de sensores de temperatura conectados a un registrador de datos. La temperatura de bulbo seco del exterior
y humedad relativa determinarán el punto de rocío y la temperatura del bulbo húmedo del módulo de cálculo. Aquí, como podemos observar en esta gráfica, en esta tabla, la profundidad de las láminas tiene un efecto considerable en la eficiencia de enfriamiento, siendo la de mayor profundidad la más efectiva. Esto probablemente causado por una mayor área de contacto entre el aire que entra y las láminas con el de agua, variando la eficiencia desde un 73% a un 85% para el arreglo de láminas de 45 centímetros. Como conclusión, la facilidad de instalación, el consumo de electricidad y los costos de mantenimiento del enfriador evaporativo representan solo una cuarta parte de los costos a comparación de los sistemas de aire acondicionado convencionales. El constante flujo volumétrico de aire reduce la temperatura del espacio que queremos enfriar y a su vez mejora la condición del clima dentro de la habitación, dando una sensación de confort. El consumo eléctrico es reducido y el ahorro del consumo de agua es un tema bastante importante, que aquí el agua se está recirculando, a pesar de que se tiene muy poca pérdida, ¿no? Se tiene que rellenar con bastante tiempo de diferencia cada vez que ocupamos llenar el depósito de agua. Para la comparativa final de este experimento, se observó que las láminas de metal galvanizado alineadas verticalmente pueden resistir cualquier rango de temperatura en el país, que se refiere a su país, que es la India, ¿no? Y la eficiencia de enfriamiento se encuentra alrededor del 85%, sobre todo indicador de rendimiento. Por último, menciona que en un nuevo diseño propuesto nos explica que lo más conveniente es eliminar la sal y el polvo acumulado de las superficies de los empaques, lo que le daría una vida útil más larga en comparación con los empaques de celulosa disponibles comercialmente. Por mi parte sería todo, gracias por su atención.